Hola, buenos días profesor y compañeros. El día de hoy vamos a hablar de la biomecánica de la marcha orientada a la patología hemipléjica. Los integrantes del grupo son Brian Larcón, Natalia Uribe, Paz Díaz, Krishna Paulete, Cristóbal Pinto, Sebastián Mena y Madeline Salgado. Bueno, a modo de introducción, en la siguiente presentación se explicará el análisis de la marcha de un usuario con condiciones biomecánicas afectadas, donde para esto se utilizó el software llamado Kinovea, y se utilizaron marcadores caseros en diferentes estructuras óseas como lo son el trocánter mayor, malleolo lateral, también en la articulación de la rodilla, el talón y en el quinto metatarsiano. Además, en el software Kinovea se consideró una calibración de 200 centímetros, lo cual fue medido con una wincha para medir. También es importante mencionar que todas las imágenes de Kinovea tienen el consentimiento del usuario. Todo esto con la finalidad de explicar y analizar la marcha patológica, que en este caso corresponde a una marcha hemipléjica. El análisis se basa en describir la cinemática angular de la cadera, rodilla, cuello de pie, pelvis y centro de masa. Además se mostrará un análisis del ciclo de la marcha con sus respectivas fases en porcentaje. También se explicará la cinemática de las articulaciones en diferentes subfases, donde se va a realizar una comparación de los valores normativos de la marcha que mencionan distintos autores. Además se van a nombrar las potencias de cada articulación, la transferencia de energía durante la marcha hemipléjica y finalmente una definición sobre el control muscular de distintas articulaciones en relación con la marcha hemipléjica. Bueno, respecto a la cinemática, es importante mencionar el tiempo de cada fase del ciclo de la marcha para así poder comparar con los valores normativos. Para poder realizar estos cálculos se utilizaron tres temporizadores, como se puede ver en la figura 2, y se comenzó a contar desde el primer contacto del pie en el suelo hasta el segundo contacto de este mismo. Y los resultados fueron 1.77 segundos en el ciclo total de la marcha, 1.10 segundos en la fase de apoyo y 0.67 segundos en la fase de oscilación. Ahora, utilizando regla de 3, estos valores se pasaron a porcentaje, quedando con los siguientes valores: un 37.86% en la fase de oscilación y 62.14% en la fase de apoyo. Si comparamos estos valores respecto a la bibliografía de Miralles, quien dice que los valores normativos de la marcha corresponden a un 60% en la fase de apoyo y 40% en la fase de oscilación, se puede mencionar que el usuario hemipléjico mantiene más su pie en la fase de apoyo, pero su oscilación es más rápida. En la cinemática de la cadera se utilizó el software Kinovea para así poder analizar el ángulo de la cadera en el primer contacto del pie en el suelo. Para esto se utilizó la herramienta para generar ángulos y se trazó desde el trocánter mayor una línea vertical al suelo y otra en la articulación de la rodilla. Como resultados, tenemos una flexión de cadera de 10 grados, como se puede ver en la figura 3. Esta flexión se genera gracias a la articulación coxofemoral, la cual es una articulación de tipo esférica y permite movimientos en todas las direcciones del espacio. En el caso de la flexión, esto ocurre en un plano sagital en relación con un eje transversal. Si lo comparamos con la bibliografía de Newman, se nos menciona que lo ideal en la marcha es una flexión de 30 grados de cadera en el contacto inicial, fase la cual no ocurre en el caso de la marcha hemipléjica. Y si lo comparamos del punto de vista de respuesta a la carga, debería haber una flexión de cadera de 15 grados. Pasando a la cinemática de rodilla, podemos mencionar que es una articulación intermedia del miembro inferior, en donde se puede hacer flexo-extensión en el plano sagital con un eje transversal. A modo de resumen, utilizamos el programa Kinovea, en donde insertamos un ángulo con un punto base al trocánter mayor, otro al malleolo lateral y el otro hacia el epicóndilo lateral. En el primer contacto de suelo, la flexión de rodilla nos da 10 grados. Se puede observar en la figura 5. En el segundo tiempo, en la figura 6, se observa que nos dio 21,4 grados en la extensión de rodilla. Ya hablando ahora de la cinemática del cuello de pie, esta articulación lo ubicamos en un punto cercano al talón y el otro al epicóndilo lateral y el otro hacia la punta del pie para la plantiflexión, que nos dio 5,4 grados. Se observa en la figura 7.
En la cinemática del pie no se nota una eversión o una inversión del pie, pero sí una rotación interna de la cadera. Pasando ya a la cinemática del tronco o articulación en el miembro superior, insertamos un ángulo en donde el primer punto lo dirigimos hacia el acromion, el otro hacia la cresta ilíaca y el final hacia donde finalizaba la imagen. De manera vertical. Se observa bien el diagrama, la figura 10, y esta flexión de tronco nos dio 7 grados. En el desplazamiento del centro de gravedad, nosotros fijamos un marcador cercano al trocánter mayor. Luego seguimos su trayectoria, pero anterior a este proceso ya habíamos calibrado el sistema a 200 centímetros, que son 2 metros, en donde nos sirve para recorrer una distancia conocida y así poder observar la curvatura del desplazamiento de este centro de gravedad de una manera lateral. Y ya para ir finalizando, en la imagen de la figura 12 hay un usuario caminando con una flexión en donde se observa el ángulo de tronco, cadera, rodilla y plantiflexión. En la figura 13 se observa el mismo usuario pero en extensión con los mismos ángulos mencionados. Y por último, en la figura 14 se muestra una imagen en donde el usuario sale registrando su desplazamiento del centro de gravedad y además todos los ángulos. Potencias de las articulaciones de cadera, rodilla y tobillo. Vamos a comenzar con este último, que en el apoyo medio de la articulación de tobillo, esta va a pasar rápidamente de dorsiflexión, y cuando el talón despega del suelo, la articulación de tobillo estará en dorsiflexión, y en este caso presenciamos una palanca de segundo género, en donde la resistencia se encuentra en una articulación tibio-tarsiana, que este va a ser el apoyo, y que la fuerza de potencia se ubica en los gastrocnemios. En esta fase se produce una contracción del tríceps sural que se encarga de impulsar el cuerpo sobre el pie más adelantado, produciéndose una progresiva extensión de tobillo. El talón se despega del suelo y se produce una flexión dorsal de los dedos. El intervalo de la elevación de talón y despegue del pie, el tobillo se mueve rápidamente a 35 grados, por lo que al despegar del pie del suelo, la articulación estará aproximadamente en 20 grados de plantiflexión. La musculatura que actúa en esta fase va a ser más que nada el tríceps sural y flexor propio del primer dedo. Luego tenemos la articulación de rodilla, que por su parte en el apoyo medio tiene aproximadamente un ángulo de 10 grados de flexión y que continúa extendiéndose antes de que el talón pierda contacto con el suelo. La rodilla está a 4 grados de extensión completa y entre el despegue del talón y los dedos de la rodilla se mueve en una extensión casi completa de 40 grados de flexión. ¿Ya? Por último, la cadera en su apoyo medio de la articulación se encuentra en 0 grados, moviéndose a la extensión inmediatamente. Luego del despegue de talón, la cadera alcanza una hiperextensión de 20 grados y cuando se despegan los dedos del suelo, la cadera está cerca de una posición neutra y se mueve hacia la flexión. Luego, en el control muscular, comenzamos dividiendo en las fases de apoyo. La flexión plantar exagerada de tobillo es la causa primaria de la hiperextensión de rodilla, pudiendo aparecer la alteración en cualquiera de las fases de apoyo, dependiendo de la gravedad y etiología de la flexión plantar que presenta el paciente. En la fase inicial de apoyo, la flexión de rodilla se puede ver inhibida desde el momento inicial del contacto por dos mecanismos: una reducción de rodilla de talón y una inhibición de adelantamiento de la tibia. Bueno, para finalizar, el propósito principal de esta fase es el mantenimiento de una progresión suave al tiempo que el descenso del cuerpo lo amortigua. Es decir, que se provoca una desaceleración mediante el control de la flexión de la rodilla y la flexión del tobillo. La musculatura que interviene aquí es,
En el tobillo se encuentran activos los flexores dorsales, principalmente la tibia anterior. En la rodilla intervienen principalmente los isquiotibiales y los cuádriceps, y en la cadera se produce una contracción de los extensores, el glúteo mayor y medio. El comienzo de esta fase viene marcado por el despegue de los dedos de los miembros contralaterales. En la pierna de apoyo se estabiliza la cadera y la rodilla mientras el cuerpo avanza sobre un pie. Simultáneamente, el miembro opuesto comienza su fase de oscilación o balanceo y el cuerpo se encuentra en apoyo monopodal, dado que la hiperextensión está protegida por la acción ligamentosa correspondiente al ligamento iliofemoral en la cadera, capsular anterior y cruzado de la rodilla. La actividad muscular del glúteo mayor, isquiotibiales y cuádriceps. El sóleo es el que estabiliza las tres articulaciones. A nivel del tobillo, el tibial posterior y los peroneos mantienen la estabilidad del pie. Los objetivos fundamentales de la misma son proporcionar aceleración y asegurar una longitud de zancada adecuada, es decir, que se produzca una aceleración. Esta fase comienza cuando el cuerpo pasa la línea vertical, los gemelos se unen al sóleo en el control de la dorsiflexión del tobillo y el tríceps sural se contrae ahora con una potencia y el talón se despega del suelo. Transferencia de energía durante la marcha. ¿Cómo es la transferencia de energía durante una marcha común? Cuando una persona camina existen dos formas de intercambio de energía: transformación de energía cinética y potencial gravitatoria y transferencia de energía entre segmentos. El ciclo de la marcha se divide en tres etapas: periodo de apoyo, el cual está el contacto y carga sobre la extremidad; el apoyo unipodal, el cual es el periodo de apoyo, apoyo medio, apoyo terminal y preoscilación; y por último, avance, que es el periodo de oscilación, en donde se encuentra oscilación inicial, media y terminal. En las fases de oscilación y apoyo de transferencia se da de manera diferente, ya que en la fase de oscilación se produce una transferencia que va desde el tronco hacia el muslo, la pierna y el pie, el cual contribuye aumentando la energía cinética en estos segmentos. Durante el apoyo, por otro lado, se da la misma transferencia de energía, pero en sentido contrario. En los periodos de doble apoyo, el centro de gravedad se encuentra en su punto más bajo y en los periodos de apoyo unipodal alcanza un punto más alto. Cuando el centro de gravedad se eleva, va aumentando la energía potencial, alcanzando su valor máximo en el momento de mayor elevación. Por esta razón, cuando desciende, va a transformarse en energía cinética, la cual es la máxima en el punto más bajo y empleada para impulsar así el cuerpo hacia adelante. Marcha hemipléjica. La marcha hemipléjica se origina por una lesión en la vía piramidal, lo que afecta a un hemisferio cerebral, lo cual hace que el paciente curse con una parálisis del brazo y pierna del lado opuesto al hemisferio dañado. El usuario camina lentamente apoyando el peso de su cuerpo sobre el miembro no afectado, mientras que el brazo del lado afectado permanece pegado al cuerpo en semiflexión, tal cual se ve en la imagen. El usuario inclina hacia el lado sano y abduce la cadera realizando un semicírculo al dar el paso. Además, presenta un tono aumentado en la extensión de la rodilla, flexión plantar del tobillo y pie varo. En la fase inicial del apoyo, la flexión de la rodilla se ve inhibida desde el momento inicial del contacto. Durante la fase media y final del apoyo existe la presencia de hiperextensión de rodilla. Y por último, en la fase final del apoyo se genera una flexión plantar del tobillo exagerada con un despegue de talón tardío, situación que va a persistir durante la fase de preoscilación. A modo de conclusión mencionamos el gran uso del Kinovea, que es una herramienta que nos permite determinar el ciclo de la marcha y los ángulos de movimiento de distintas articulaciones para así poder analizar y comprobar algún problema en la marcha. En base a esto pudimos describir la cinemática angular de diversas articulaciones, lo cual es algo muy importante para compararlo con los valores normativos de algunos autores y ver alguna disfunción. También vimos cómo funciona la potencia en cada articulación y cómo es la transferencia de energía durante la marcha, la cual es muy distinta a una marcha no patológica. Y finalmente vimos cómo estaba el control muscular en la marcha hemipléjica, la cual tiene diversos cambios respecto a la marcha no patológica y nos permite analizar qué músculos actúan más que otros.
ahí está la bibliografía. Muchas gracias por su atención.